ustedes, ¿cuáles son los derechos a la cultura que se violan en la Ciudad de México continuamente y que muchas veces los ciudadanos ni siquiera sabemos? Y bueno, ¿qué es lo que van a hacer en la comisión? ¿Estos foros cuándo van a iniciar? ¿No? ¿Dónde se van a llevar a cabo para que la gente conozca a qué tiene derecho? A ver, la parte de los derechos violados. A ver, partamos de un principio que era lo que comentaba inicialmente al compartirles el inicio de este evento, de que generalmente no tenemos el número suficientes de quejas derivadas de derechos relacionadas con derechos culturales, porque no hay una cultura que plantee que tienes y que con cosas que sucedan se están violando tus derechos culturales, ¿no? Entonces, de entrada, tenemos un subregistro de lo que podría ser. Sin embargo, del 2012 a la fecha, lo que sí tiene la comisión son 60 quejas calificadas por derechos culturales. Como verán, son muy pocas. ¿A qué se refieren? A difusión de la cultura, negativas para la difusión de la cultura, negativas al disfrute del patrimonio cultural. Estas, por ejemplo, tienen que ver con las ferias a veces de pueblos originarios y este tipo de cosas. Negativas o injerencia arbitraria en el fomento de la cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y popular, ¿no? Eso tiene que ver con la tener restringido el poder participar en cuestiones culturales, reconocimiento y respeto de la diversidad de identidades culturales y a la conservación de las tradiciones. Volvemos a hablar de mucho que son las demandas de pueblos originarios en la ciudad, y igualmente el derecho a las comunidades indígenas para poder desarrollar sus actividades. Entonces, como verán, todavía hay en esta lógica, como se ven en estas 60 quejas, más bien están referidas a comunidades que tienen una identidad específica en la ciudad diferente a la mayoría de nosotros y que sí saben que la cultura es parte de su identidad y de sus procesos. Todavía el resto, la mayoría de los habitantes de la ciudad no tenemos esta visión y por lo tanto pues es parte exactamente de este reto, de que estemos aquí, el poder avanzar sobre esta lógica. Estamos hablando de foros que todavía no tienen fechas, estamos hablando de eventos que estamos por programar y que vamos a estar trabajando muy fuertemente con la Secretaría de Cultura. Estamos hablando cosas, por ejemplo, la Secretaría de Cultura está metida ahorita mucho y si no, desmiénteme por favor, José, Alfonso, está muy metida en la parte de cómo incorporar toda esta visión en pilares en los centros comunitarios, ¿no? En términos de educación para la paz, cultura, etcétera, y nosotros vamos a estar acompañando estas partes también con ellos en este proceso inicial. Lo que sí les quiero compartir es que ya tuvimos un proceso, digamos, de trabajo conjunto que tuvo que ver con el estar atentos a la Ley de Cultura de la Ciudad de México, en donde estamos ya el Congreso a punto de aprobar algunas modificaciones que establecen más, digamos, distribuyen más las reglas de qué nos compete a la Comisión y qué al Instituto de Reciente Creación, único en el país, por cierto. Gracias, maestra. Y en ese mismo sentido, o sea, tomar en cuenta que la Constitución de la Ciudad de México entra plenamente en funciones a partir del 5 de diciembre del año pasado. Es decir, tiene un poquito más de 100 días de haber entrado en funciones y es allí en donde tenemos un artículo que de manera muy puntual te identifica cuáles son tus derechos culturales y cuáles son las formas o las figuras como puedes tú acceder a ellos y hacerlos exigible. Punto 2, la Ley de Derechos Culturales de Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México estaba íntimamente ligada a la entrada en vigor de la propia Constitución. Entonces estamos comenzando a tiempo de generar esa conciencia, esta cultura de que los derechos culturales son parte sustantiva de los derechos humanos de habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Te recuerdo que para nosotros fue fundamental, eso fue un irreductible, decían que era como totalmente
fuera de norma el que habláramos de los derechos humanos de visitantes, y el razonamiento que hicimos desde un principio es que el territorio de los derechos humanos es el cuerpo de cada individuo, y por tal motivo tanto un angoleño como un coyoacanense tienen los mismos derechos culturales en la Ciudad de México, en su presencia y permanencia en cualquier espacio cultural o espacio público a donde se estén generando estas condiciones de exigibilidad de derechos culturales. Vamos comenzando, Laura, y en este comenzar queremos hacerlo bien y de la mano con quien nos puede dar la orientación y las luces. Y además, ¿ha habido alguna sanción, alguna recomendación, alguna autoridad por estas 60 horas que se han... No, ninguna, no ha habido una recomendación por tal que tenga que ver y que tenga centrados derechos culturales. No, como te digo, además la legislación también es reciente, que el reconocimiento en términos del contexto legislativo de la ciudad viene de la Constitución y de la ley, que son en ambos casos de operación muy reciente. ¿Qué es lo que queremos? Más que estar levantando quejas o levantando recomendaciones y eso, es trabajar juntos en la construcción. Y te voy a dar un ejemplo claro. Por ejemplo, nosotros decimos, ya asumimos que parte de este reconocimiento de derechos culturales tiene que ver el derecho a la expresión por diferentes medios. Háblese del graffiti, por ejemplo, ¿no? O de que en arte urbano implica mucho para muchos jóvenes, además, el uso pues de las bardas de los muros de su ciudad y su espacio público. Ahí tenemos una gran discusión en términos de contraposición o muchas veces confronta de derechos, ¿no? Porque la gente puede pensar que eso no es cultura, ¿no? O eso no es una expresión cultural legítima, o sea, no nada más legítima, sino legal, ¿no? Y puede asumir hasta actitudes que tienen que ver más con la confrontación en términos de entender cuáles son los límites de uno y otro para poder analizarlo. Y en eso son las cosas que exactamente vamos a caminar juntos. La intención no es que aumenten nuestras quejas, es más bien que aumenten, sí, las personas de la ciudad, que asuman que los derechos a la cultura son igual de importantes que sus derechos al agua, que sus derechos a la vivienda, sus derechos a la educación, y más aún, que teniendo garantizado ese derecho pueden acceder a los otros también.